Vamos a ampliar toda la información que hay acerca de este escándalo en Interpol Paraguay. En la mañana de hoy, una de las fiscalas, la fiscal Ruth Benítez, que está investigando esta causa, conversó con Luis Vareiro en Radio Monumental e hizo un relato muy detallado de cómo se procedió a borrar esta alerta roja que pesaba sobre la esposa de Sebastián Marcet y su testaferro, José Estigarribia. Ya está Mabel para hacernos ese resumen. Mabelita, adelante. Lo que explicaba esta mañana la fiscal Ruth Benítez Menchi tiene que ver con los superpoderes o los superusuarios que podían manejar dos de estos tres detenidos. Todos, tenemos que mencionar, son agentes de Interpol o policías de Interpol. En este caso hablamos de los suboficiales Hugo Javier Vallejos, Kevin Eduardo Sarabia. Ellos tenían poder para poder no solo levantar o instalar los códigos rojos o cualquier notificación, sino también dar de baja, consultar e incluso modificar y reactivar estos códigos. Muy importante decirlo. Y también reactivar probablemente los usuarios bajo los cuales estos agentes operaban para realizar las acciones en el software de la Interpol. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a los datos que fueron enviados desde Lyon, Francia, la sede de la Interpol, ellos tenían esta posibilidad y dieron por descartado estos informes de Interpol que el usuario que ellos utilizaban estaba inactivo, porque, explicaba la fiscal Ruiz Díaz, había un usuario llamado OSN, que según los agentes sospechados, al menos estos dos, esto estaba inactivo desde hace bastante tiempo, lo que fue contrarrestado con el informe de Francia, y a partir de lo cual se identificó quiénes eran los que utilizaban este usuario y daban con los nombres de Hugo Javier Vallejos y Kevin Eduardo Sarabia. En esta primera parte escuchamos esta explicación de la fiscal y también que esto quedó, digamos, asentado en el libro de notificaciones que incautaron de la Interpol. Parte de lo que decía la fiscal Ruth Benítez a Radio Monumental. Nosotros, mediante el informe de los datos obrantes en el servidor desde Francia, hemos confirmado de que eso no se ajustaba a la verdad, es decir, que ese usuario, digo bien, sí estaba activo. Eso realmente estaba activo a nombre del comisario Flores, pero el comisario Flores hace más de un año que no presta servicios en esa repartición. Él estaba ya desafectado y el usuario NSO estaba siendo utilizado de manera indistinta por parte del señor Hugo Javier Vallejos y Kevin Eduardo Montiel Sarabia. A propósito de esto, Mabel, eso que comentaba la fiscala Ruth Benítez, el usuario usado, decía, para levantar las órdenes de captura tenía la denominación de NSO, Organización de Seguridad Nacional, que estaba a nombre del comisario Víctor Hugo Flores. Víctor Hugo Flores viaja para capacitarse justamente y de alguna manera da de baja o desactiva, no sé cuál es el término correcto, este usuario, pero lo hace en forma verbal. No hay una nota, digamos, no queda ningún registro escrito de que efectivamente ese usuario ya no estaba activo. Entonces eso por un lado me parece bastante irregular, atendiendo a lo delicado y sensible que es este tema, Mabel, independientemente del que ya no estaba incluso en las oficinas, y hoy también se dijo esta mañana que finalmente se comprobó que este cambio, este levantamiento de la orden de captura, tanto para la esposa de Sebastián Marcet como para su testaferro, se hizo directamente desde la oficina, no en forma remota, sino desde una computadora ahí en la Interpol Paraguay. Lo que explicaba también al respecto la fiscal Benítez, en el caso del comisario Víctor Flores,
que no notificó debidamente. Esta notificación, como te referías, de que se alejaba de la Interpol, significaba que de dejar constancia por escrito de su situación, de su alejamiento. Esto no se dio. Y decía la fiscal Benítez que como mínimo, si no es negligencia, se podría tratar de una omisión. Cuando le consultaron si de alguna manera el comisario Víctor Hugo Flores podría estar involucrado debido a lo que no hizo en el caso, la fiscal dijo que todavía no se puede determinar eso. Y Menchi, con respecto a desde dónde se hicieron las modificaciones, la fiscal Benítez dijo que que Interpol Francia de Lyon les envió el usuario, la hora en que se dijo la modificación, pero Menchi, una aclaración muy importante que hizo la fiscal es que no les envió Francia el IP. Es decir, ellos todavía no pueden determinar si es que estas modificaciones, este dado de baja del código rojo, tanto para Janina García como para José Estigarribia, se hizo desde la computadora que está dentro de Interpol o de manera remota. Eso es lo que falta determinar y eso es lo que van a urgir, decía esta mañana la fiscal, a Interpol Francia para que les dé los datos del IP. Mientras tanto, la investigación va a seguir corriendo. De hecho, ella decía que si bien esto está bastante, digamos, cruzado de datos, todavía falta de realizar el peritaje de las llamadas, los cruces de llamadas, los datos de Interpol y otros procedimientos que se van a ir haciendo. Recordemos que además de estos dos oficiales está detenida una mujer que es agente de Interpol, estamos hablando de Gabriela Vázquez, que está, digamos, involucrada porque ella no había informado a sus superiores de que se había levantado esta alerta roja. Es decir, ella vio esto, pero no consultó, no informó a sus superiores. Frustración de la persecución, decía. Ahora bien, vayamos por último a lo que decía la fiscal Ruth Benítez con respecto al involucramiento de estos dos agentes. Y el más digamos, involucrado hasta ahora es Kevin Montiel, por las evidencias que se encontraron, tanto en su casillero, que está en la Interpol, como en el allanamiento que realizaron esta madrugada a su casa en la ciudad de Ñemby. Esto es lo que se encontró en ambos lugares y lo explicaba la fiscal Benítez a Radio Monumental. Al revisar el modelo utilizado por Kevin Montiel, hemos encontrado abundantes elementos. Hemos encontrado las fichas de Marcet, de todas las personas vinculadas a la causa. Hemos encontrado más de tres, si mal no recuerdo, cuatro SIM cards. Y bueno, saquen ustedes las conclusiones. También, y lo más llamativo, ¿qué pasa? Desde el momento en que se levanta una notificación roja, desde Francia, días después, hasta el día siguiente, días después, ellos remiten un informe a través de radiomensajes y 24/7, donde piden información del por qué se levantó, de que eso ya no figura. Eso al momento de la intervención, tanto el día viernes como el día de ayer, al momento de la Constitución, tampoco hemos encontrado dentro de los radiomensajes, porque los radiomensajes son, como ya lo dije también, no es otra cosa que correos electrónicos, un outlook. Procedieron al borrado. Sin embargo, ese documento lo encontramos dentro del casillero de Kevin Eduardo Montiel. Hemos encontrado documentos relacionados a la compra de un automóvil que se realizó 3 días después del borrado del primer borrado en relación a Janina en cuanto a la notificación roja. ¿Qué, un automóvil, un 0 kilómetro, un auto caro? No, un Toyota Runs. Uh-huh. Un Toyota Runs que lo pagó al contado.